Hola, buenas noches. Vamos a comenzar nuestras asesorías del día de hoy. Está con nosotros Susana Guadalupe García. Ella es estudiante de la licenciatura de médico cirujano del séptimo semestre de la carrera y vamos a ver el día de hoy corteza motora. Así que recuerden, sus participaciones importan y al final de la asesoría pueden darle sus preguntas a esta Susi en caso de que las tuviera. Y cuando gustes puedes comenzar, Susi. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a dar las generalidades de la corteza motora. Realmente es un tema muy bonito y y es muy interesante, ¿ok? Entonces, pues hablar de la corteza motora, de cualquier tema nervioso, es enorme, o sea, implica mucho. Entonces aquí pues vamos a ver las generalidades que nos pide el programa, ¿ok? Entonces, vamos a empezar viendo o más o menos definiendo qué es corteza motora. Realmente cuando separamos la corteza motora de la corteza cerebral en general, lo que separamos es esa parte que va a estar destinada precisamente a lo relacionado con movimientos de orden superior, movimientos complejos, ¿ok? Entonces, no es que la corteza cerebral sea una y la corteza motora sea otra. Nada más esta es una extensión de acuerdo a las funciones que se van a desempeñar en estas partes, ¿ok? Ahora, se dice que es una región especializada del cerebro, no es una zona única, sino que es una región que vamos a ver que se va a componer de 3 regiones más pequeñas o de 3 áreas distintas, ¿ok? Entonces, esta va a estar localizado en el lóbulo frontal. Entonces, pues, permítanme. Entonces, nosotros vemos aquí prácticamente esta parte que corresponde a la corteza motora, pues está en el lóbulo frontal, que está enfrente de esta fisura y conocemos como fisura. Susi, perdón, ¿podrías como mover tu micro? Es que como que se tapa, o no sé. Sí, ay, no me digas que está pasando lo mismo. Si no, pongo en mi cel mejor también entro, porque ves que la vez pasada se tapaba también. Ahí ya se escucha bien. Si se vuelve a tapar, me dices, Bel, para Sí, entrar desde mi cel, porfa. sí. Ok. Entonces, como les mencionaba, esta es una región especializada que se va a encontrar en el lóbulo frontal y entonces la vamos a encontrar justo al lado o enfrente de esta cisura que se conoce como cisura central o cisura de Roland. Entonces, esta corteza motora globalmente va a ser responsable de procesos de planificación, control y ejecución de las funciones motoras voluntarias, o sea, ya que son funciones intencionales, así como estabilización de la postura, por ejemplo, de la cabeza, de los ojos, ¿ok? Y al momento de que bailamos, de que corremos, patinamos. Entonces, estas, como les decía, ya aquí ya no hay reflejos, aquí ya son cuestiones de orden superior, cuestiones de planificación, cuestiones predictivas, ¿ok? Entonces, acuérdense que en la médula espinal eran reflejos, que son circuitos locales en donde ya no se procesa para nada más arriba, ¿no?, del sistema nervioso, sino que son cuestiones en las que debes de actuar lo más rápido posible. O es como cuando te caes o cuando te tropezas o cuando sufres una quemadura, ¿no? Ahora, estas van a colaborar con regiones inferiores para control de los músculos. ¿Cuáles van a ser las regiones inferiores? Pues van a ser los núcleos basales, la médula espinal, el mesencéfalo, el puente, la médula oblongada o bulbo raquídeo, ¿ok? Ahora, vamos a tener
que para que la corteza muchas veces pueda procesar estos movimientos, necesitamos de una señal sensitiva, una señal de nuestro entorno, que se va a procesar en la corteza sensitiva, ¿ok? Entonces, nosotros recogemos todos estos estímulos a través de los sentidos, la procesa la corteza somatosensitiva, tiene conexiones directas con la corteza motora y la corteza motora ya va a planificar y ejecutar la acción, ¿ok? Tenemos que van a ver vías directas, recordemos que está la médula espinal y que esta médula tiene su sustancia gris, entonces recuerden que hay astas anteriores, astas posteriores. Las vías directas son las que ya no hacen relevo en regiones inferiores, sino que van directamente a las regiones del asta anterior. Entonces, estas son más rápidas porque ya no hacen relevo y por tanto es para movimientos más finos y para movimientos diestros. Entonces, las que hacen relevo en las regiones inferiores, pues esas son movimientos un poco más, más gruesos, ¿ok? Ahora, esta corteza motora, como ya les había dicho, se va a dividir en 3 partes y tiene 3 componentes: corteza motora primaria, área suplementaria y área premotora, ¿ok? Primero vamos a empezar hablando de la corteza motora primaria. Entonces, esta corteza motora primaria es la que inmediatamente está al lado de la fisura de Rolando y coincide con el área 4. Entonces, vamos a ver que esta va a ser responsable de la generación de impulsos neuronales que controlan la ejecución del Ahí ya se volvió a ir, Susi. Déjame, me conecto desde mi cel, mejor amiga. Va. Bel, ¿me puedes silenciar y ya ahorita vuelvo a activar mi micrófono? Sí. Permítanme, porfa, porque creo que no puedo activar mi micrófono desde el celular. Ya vi cómo. Listo, ya me escuchan. Listo. ¿Ya me escuchan bien? Sí. Ahora sí. Ok. Bueno, entonces seguimos con el tema. Disculpen la demora. Ok, entonces teníamos que esta va a ser responsable de generar prácticamente ejecución del movimiento, ¿ok? Pero aquí pues ponemos responsable de la generación de impulsos neuronales que controlen el movimiento para que se escuche más nice, ¿no? Más término médico. Entonces, nosotros tenemos que esta corteza motora primaria va a tener una característica muy importante y muy padre. Es que tiene una topografía o está cartografiada de acuerdo a
qué área del cuerpo, o dependiendo de la musculatura que la componga, va a estimular. Entonces tenemos que hay un área específica para la boca, para los músculos de la cara, para los músculos de las manos, los brazos, el tronco, los pies, las piernas, ¿ok? Entonces, esta es una maravilla porque quiere decir que si tú estimulas esta zona, pues tú vas a ocasionar la contracción de los músculos de las piernas. Si tú estimulas una zona específica de esta área M1, tú vas a estimular alguna gesticulación, por ejemplo, ¿ok? Tenemos de este lado un mapa topográfico, una representación cartográfica más, pues más curiosa, más detallada, que es de los médicos Penfield y Rasmussen. Entonces, estos científicos fueron muy importantes en el área de la neurología y lo que hicieron fue topografiar qué zonas se estimulaban con base al uso de electrodos. Entonces ellos usaron electrodos en pacientes que fueron sometidos a neurocirugía y entonces estimulando ciertas áreas del cerebro vieron que se contraían ciertos grupos musculares. Vemos que la cara y la mano, que es mano y dedos, son o representan más de la mitad de todas las funciones de la corteza motora primaria. No quiere decir que haya más áreas o que las áreas sean más grandotas para estas, sino que desempeñan mayor función o son más afines al control de los movimientos de estas estructuras que, si se dan cuenta, son movimientos muy finos, o sea, la fonación, el acto del lenguaje, el uso de los dedos de las manos son movimientos extremadamente finos y entonces esto es lo que caracteriza a la corteza motora primaria, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la segunda área la segunda área o el segundo componente de la corteza motora en general? Es la corteza premotora y por sus siglas en inglés es PMS, ¿ok? Entonces, tenemos que la corteza premotora va a tener una misma organización topográfica que la corteza motora, ¿ok? También vamos a encontrar áreas específicas que al estimularse se excitan grupos musculares para brazos, piernas, cara, ¿ok? Entonces, vamos a ver que genera señales nerviosas que dan patrones de movimientos más complejos. Entonces, al hablar de patrones de movimiento complejos, es que, por ejemplo, nosotros vamos a saber cómo poner nuestra cabeza, nuestro cuello, nuestros hombros y nuestros brazos en cierta postura para que nuestras manos puedan desempeñar una tarea específica. Y el ejemplo más típico es al momento en que nosotros tocamos un instrumento. O sea, tocar la guitarra, tocar el violín, tocar el piano, requiere de que nuestro cuerpo adapte cierta postura para que nuestras manos puedan desempeñar toda esa tarea en cuestión, ¿ok? Prácticamente es una activación de los músculos de la postura. ¿Y cómo pasa esto? Pues bueno, primero, el área premotora necesita anticipar una imagen motora del movimiento total a efectuarse, es decir, es eso, anticipa. Ve la imagen y si nosotros pusiéramos electrodos para monitorear esta parte del área premotora y para monitorear las neuronas que se activan, digamos, al patear un balón, nosotros vamos a ver que las neuronas empiezan a disparar, es decir, se empiezan a excitar antes de que se realice la acción. Y esto es porque necesita anticipar esa imagen para ver qué es lo que va a hacer, ¿ok? Y debe de ser una imagen del movimiento total, desde que inicia hasta que termina.
para que pueda efectuarlo. Después, esta imagen, pues ya les digo que empieza a crear disparos sucesivos en la actividad muscular, en este caso, ya sea en un músculo específico o en grupos de músculos sinérgicos para la tarea, y después ya se dan, una vez que se llega a la acción, pues ya implica que impulsos directos hacia los músculos. Otros no van directo hacia el músculo, sino que dan relevos en los ganglios basales y el tálamo. Entonces, los ganglios basales y el tálamo, como ya lo hemos venido mencionando, son muy importantes para el procesamiento de toda esta información. Entonces, se dice que entre los ganglios basales, el tálamo, la área premotora y la corteza motora primaria dan patrones complejos de actividad muscular coordinada, ¿ok? ¿Hasta aquí tienen dudas? Si no, continuamos. Ahora, aquí otra característica, y es súper increíble de esta área premotora, es que va a tener neuronas especulares o llamadas también neuronas en espejo. Y son unas neuronas súper interesantes porque prácticamente lo que hacen es imitar una acción. O sea, ven una acción y la procesan desde el momento en que tus ojos la están viendo. Estas neuronas se activan y empiezan a procesar esta información. Lo que pasa es que transforman o representaciones sensitivas, ya sea de cosas que nosotros vemos en televisión, en el cine, y escuchamos, ya sea como alguna instrucción, en representaciones motoras. Entonces, estas se van a activar cuando se realiza una tarea motora específica o cuando se observan. O sea, aquí lo que importa no es quién realiza la acción, sino la acción en sí. Ya sea que tú realizas, estás aprendiendo una acción y te dan una instrucción y tú la sigues, esta parte de la corteza motora, estas neuronas especulares se activan y dicen, ok, entonces tú acabas de poner, digamos, una canica en el vaso, tal como te dijeron. Entonces, la próxima acción va a ser más fácil, más sencilla y más rápida realizarla, porque las neuronas en espejo se están activando. Su actividad refleja el comportamiento de otros como si nosotros realizáramos esa tarea motora. Esto también quiere decir que, así como nosotros nos vemos haciendo una acción nueva a partir de una instrucción o un pensamiento o una imagen, nosotros también al ver a otra persona podemos representar esa acción. Entonces, esta no solo están en humanos, sino que también están en primates y están hasta en las aves. Las aves lo que tienen es que tienen desarrolladas, pues, o tienen neuronas especulares. Entonces, cuando ellos escuchan un sonido, lo imitan, estas neuronas en espejo se activan y entonces hacen que imiten el comportamiento, imiten los sonidos de nosotros, ¿ok? No solo acción, bueno, hablar también es una opción, pero no solo una contracción no sé, de una pata, un brazo, sino que también sonidos, una fonación, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que, estas son súper importantes para aprender nuevas habilidades por imitación y para comprender acciones de otras personas, para procesar qué están haciendo estas personas e incluso a nivel más en coordinación con otras áreas, entender el hecho de esa acción. Aparte, otra cosa muy importante es que también están en el desarrollo de la empatía, o sea, eso de ponerte en el lugar del otro. Ahora sí es como verte en un espejo, pues realmente estas neuronas en espejo o estas neuronas especulares tienen un gran papel o una participación muy importante para desarrollar esa sensación de empatía.
Luego, también pues son importantes para el desarrollo de de la vida. Por ejemplo, el bebé que empieza a imitar sonidos y acciones de los humanos. Y también son muy importantes en la intuición para saber cuando alguien nos está mintiendo o nos está diciendo la verdad. Entonces, estas neuronas en espejo que principalmente están en la área premotora, van a ser, pues son muy increíbles y muy importantes. Y aquí está la imagen de un changuito que pues también tiene neuronas en espejo. Entonces, pues obviamente ve una acción y a diferencia de nosotros que comprendemos las acciones de otras personas o tenemos empatía, realmente pues los primates no tienen tan desarrollada esta parte, entonces nada más imitan la acción la reproduce sin más. Entonces, la última área de las tres es el área motora suplementaria, ¿ok? Entonces, esta área es responsable de la ejecución de impulsos neuronales que controlan la ejecución del movimiento también. Pero ahora, esta va a tener una relación con la planificación y coordinación de movimientos complejos, ¿ok? Planificación y coordinación, pues ya más o menos, bueno, al hablar de coordinación ya más o menos nos podemos imaginar cuáles de las tantas acciones pueden ser, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hacer malabares es coordinación, bailar, patinar, trepar, es coordinación y la área motora suplementaria participa muy conjunto para estas acciones. Entonces, eh, también otra característica que va a tener es que su estimulación da contracciones bilaterales. La corteza motora, lo que pasa es que, lo que pasa aquí es que tú al estimular un área, no va a ser bilateral, nada más puedes ocasionar la ejecución o la contracción de un músculo de, digamos, de una mano, de un pie, de un ojo. Pero en el área motora suplementaria, al estimular una región, ya tienes el movimiento de dos manos o de ambas piernas o de ambos ojos o de ambas mejillas, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un dibujo en donde más o menos podemos ver a la corteza motora primaria, a la corteza motora suplementaria y por aquí a la corteza premotora, ¿ok? Ahora, dentro de, como vemos en esta imagen, dentro de la corteza premotora y la corteza suplementaria, vamos a tener áreas especiales, otra subdivisión y con movimientos muy específicos. El libro, el Guyton, nos maneja cuatro. El área de Broca, que también se conoce como el área del lenguaje, que es la formación de las palabras, ¿ok? Esta área nos ayuda a formar palabras. Entonces, una lesión puede ocasionar que nosotros tengamos complejidad o dificultad para formar palabras completas o incluso que nosotros no podamos decir un sí o un no o un bueno o un ok. O sea, frases cortas y esporádicas o espontáneas ni siquiera las podemos decir. Entonces, el área de Broca también la tienen los pericos, entonces si se dan cuenta ellos, aparte de que tienden a imitar las fonaciones, las palabras, pues obviamente estas palabras son complejas porque pues su área de Broca está más desarrollada que la de otras aves. Luego está el área de movimientos oculares voluntarios. Esta tiene la tarea de dirigir los ojos voluntariamente hacia los objetos que queramos, mirar hacia enfrente, mirar hacia atrás, hacia adelante. Esto es muy importante cuando nosotros ponemos atención en una obra teatral, por ejemplo, o cuando nosotros aprendemos actividades como el béisbol, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si se lesiona? Pues los ojos van a quedar bloqueados involuntariamente sobre objetos. Tú no los vas a poder dirigir hacia donde tú quieras. Todavía ni siquiera los vas a dirigir y van a quedar bloqueados.
Y también es muy importante en los movimientos palpebrales durante el parpadeo, pero aquí, pues su principal acción es dirigir voluntariamente los ojos. Igual que el área de la rotación de la cabeza. Esta tiene pues la misma función, dirigir la cabeza hacia los objetos deseados. Y la lesión obviamente va a hacer que pierdas esta capacidad o que pierdas el control del movimiento de la cabeza intencionada o voluntariamente. Y por último tenemos el área para habilidades manuales. Esta tenemos que, como su nombre lo dice, es para movimientos finos, para movimientos de las manos y de los dedos de las manos. Entonces, si nosotros nos lesionamos esta área, vamos a ver algo que se llama apraxia motora, que es cuando la persona tiende a mover las manos descoordinadamente y sin sentido, ¿ok? Entonces, ya vimos más o menos toda esta, pues a grandes rasgos, las partes de la corteza motora, que son tres. Y vamos a ver ahora cómo es la transmisión de señales de la corteza motora hacia los músculos, cómo debe de salir la señal de la corteza motora para llegar y comunicarse con las zonas periféricas, con las zonas de los controles locales para generar esas acciones, ¿ok? Entonces, tenemos que va a haber, pues, como ya había mencionado, va a haber dos formas. Uno es un fascículo a partir del fascículo corticoespinal, que también es conocida como la vía piramidal, y la otra es mediante relevos en los ganglios basales, el cerebelo y los núcleos del tronco del encéfalo, que son las áreas inferiores, ¿ok? Entonces, en la vía piramidal, nosotros vamos a ver que van a haber movimientos más detallados y bien diferenciados, porque estas tienden a hacer relevos directos con las motoneuronas o con las interneuronas de la médula espinal. Ok, entonces, nosotros tenemos aquí a la vía piramidal. ¿Y qué es la vía piramidal? Bueno, pues esta es súper importante porque pues es el área de salida principal de la corteza motora, ¿ok? Entonces, como vemos, prácticamente los cuerpos celulares de la corteza motora van a ser los que forman esta vía piramidal, también llamado tracto córtico-espinal. 30% nace de la corteza motora primaria, 30% de áreas premotoras y 40% de áreas somatosensitivas. Entonces, chequen que también esto va a ser muy importante para la procesación de señales sensitivas y no solo de la acción motora. O sea, realmente estos son muy complejos. Vemos cómo obviamente forman parte de la corona radiada, salen de la corteza motora y del área premotora, de estas áreas, descienden y llegan atravesando la cápsula interna. Recuerden que la cápsula interna es este espacio que se encuentra entre el globo pálido, el putamen y el núcleo caudado, ¿ok? Entonces, desciende y entonces salen del encéfalo. Pero ahora, ¿de dónde provienen estas fibras? Bueno, pues estas neuronas que ven aquí, estos somas son somas enormes, o sea, estas neuronas son las neuronas más grandes, más grandotas del sistema nervioso central y se llaman células de Betz, que son poblaciones gigantes de células, ¿ok? Estas células gigantes están principalmente en la corteza motora primaria, o mejor dicho, únicamente en la corteza motora primaria. Entonces, las células de Betz, ¿por qué son tan enormes? Porque vean cómo mandan fibras que miden, o sea, muchísimo, miden demasiado estas fibras que mandan las células de Betz. Entonces, como ven, mandan los axones y al conjunto de axones, recuerden, al conjunto de axones que van descendiendo, se les conoce como fibras. Y estas fibras
se conjuntan y forman el fascículo. Entonces, vemos cómo el fascículo sale disparando a una velocidad súper rápida, que son 70 metros sobre segundo, que prácticamente es el ritmo de conducción más rápido de cualquier señal transmitida desde aquí hasta la médula espinal, ¿ok? Entonces, son estimuladas las células de Betz, viajan, forman el fascículo corticoespinal o bien la vía piramidal, pasan la cápsula interna, salen del encéfalo, llegan al tronco del encéfalo, el mesencéfalo, fascículos de la protuberancia o del puente, y vean que al momento de llegar al bulbo raquídeo se van a decusar, es decir, se van a cruzar. Ya no van a ser ipsilaterales, sino que pasan a ser contralaterales. Entonces, como ven, las que pasan a ser contralaterales, la mayoría, van a formar los fascículos corticoespinales laterales y los que siguen ipsilaterales van a formar el fascículo corticoespinal ventral, ¿ok? Ahora, ¿por qué se llama pirámide del bulbo raquídeo? Porque si nosotros nos paráramos aquí, si fuéramos pequeñitos y nos paráramos aquí, veríamos cómo este corte a esta altura se ve como una pirámide, entonces por eso se llama pirámide del bulbo raquídeo y es principalmente por la decusación de las fibras, ¿ok? Al final, estas fibras van a finalizar en las interneuronas de la sustancia gris de la médula espinal y en regiones sensitivas de relevo del asta posterior, ¿ok? Y bueno, muy pocas en las astas anteriores. Ahora, aquí hay una fotografía de una célula de Betz que se ve pequeñita, pero realmente son súper grandes. Su diámetro ha de estar entre los 60 micrómetros. Son cuerpos celulares muy grandes. Entonces, también tienen esta cualidad de que sus somas todavía son igual de enormes, ¿ok? Perdón, sus axones son igual de enormes. Esta vía piramidal, grábensela porque sí, porque es muy, bueno, es muy importante para conocerla, especialmente para entender si toman fisiopatología, cuestiones de enfermedades de las neuronas motora superior y la inferior, ¿ok? Entonces, otra cosa que debemos de ver es que yo les dije que esta vía era la vía principal, la vía de salida más importante. ¿Por qué? Porque existen otras vías, pero en este caso vamos a hablar de la segunda vía más importante, que es una vía que es alterna para esta transmisión de señales corticales a la médula espinal, igual que esta, pero esta es alterna. Aquí las señales que se van a transmitir no son señales tan finas como estas, son un poco más, no tan específicas, ¿ok? Entonces, aquí el protagonista de esta segunda vía es el núcleo rojo, ¿ok? El núcleo rojo es un núcleo que se va a ubicar en el mesencéfalo y este núcleo, sí, como ven, es súper pequeñito y va a estar muy asociado con esta vía piramidal. Esta va a recibir fibras directas de dos partes. Uno, de la corteza motora primaria, bueno, aquí, como se ve aquí, ¿no? Recibe parte de las fibras directas de la corteza motora primaria que van a hacer relevo aquí en el núcleo rojo y también van a recibir de la propia vía piramidal que vuelven, o sea, permítanme, a ver, pluma. Entonces, recibe así, recibe de la corteza motora primaria directamente, ¿ok? Pero también va a recibir de la vía piramidal, porque ya que la vía piramidal no nada más va hacia acá, o sea, si se dan cuenta, o no sé si leyendo, es todo un mundo, o sea, unos fascículos
de unos fascículos escapan unas fibras y unas fibras van para acá, otras fibras se regresan, otras fibras van para acá. O sea, realmente las fibras hacen 1000 conexiones, hacen 1000 paradas, no todas siguen un camino específico. Entonces, lo que va a pasar aquí es que estas fibras, al salir del encéfalo, van a llegar al núcleo rojo, ¿ok? Entonces, este núcleo rojo recibe fibras directas de la vía piramidal y fibras directas de la corteza motora, ¿ok? Entonces, vemos aquí que las fibras que recibe de la corteza motora viajan a través de lo que se conoce como fascículo corticorrúbrico. Entonces ya llegan aquí y después de esto lanzan estas nuevas fibras desde el núcleo rojo hacia la médula espinal y estas ya se conocen como fascículo rubro espinal. Y este fascículo rubro espinal es esta vía alternativa para transmitir señales corticales a la médula, ¿ok? Entonces, de la corteza al núcleo rojo son fascículos corticorrúbricos, córtico de corteza, rúbricos del núcleo rojo de donde surge el fascículo rubro espinal, ¿ok? Y pues les digo que hay otras que llegan directamente de la vía piramidal a hacer relevo aquí al núcleo rojo, por eso está tan íntimamente relacionada. Incluso vemos que también tiene asociación con el cerebelo, ¿ok? Ahora, estas fibras de la corteza motora primaria, pues y de la corteza, y de la, perdón, de la vía piramidal, hacen relevo en una porción del núcleo rojo, que es una porción posterior, que se llama porción magnocelular. Y en esta porción magnocelular, como ya más o menos nos podemos imaginar, porque pues también salen fascículos rubroespinales que deben de medir mucho, pues necesita de neuronas que estén grandotas. No son las células de Betz, pero también son células de un tamaño similar. Entonces, estas células de un tamaño similar también dan axones muy grandes, muy largos, que van a formar estos fascículos rubroespinales, ¿ok? Ahora, estas pues siguen su trayecto adyacente a la vía córtico-espinal hacia las columnas laterales medulares. Entonces lo podemos ver aquí. Aquí vemos que es este fascículo rubroespinal decusa inmediatamente, que sale del núcleo rojo hacia el lado contralateral. Y entonces alcanza en esta zona a la vía piramidal. Entonces, la vía piramidal va directamente, decusa, y al momento de decusar se encuentra con el fascículo rubroespinal y van juntos, y como van juntos forman un sistema, y este sistema se llama sistema córtico rubroespinal. Al final, en este caso, las fibras rubroespinales van a terminar en las interneuronas de la sustancia gris y sobre las motoneuronas anteriores. Entonces, como ya habíamos mencionado, este sistema córtico-rubroespinal es una vía accesoria de la transmisión de señales que son relativamente diferenciadas, o sea, señales discretas, no tan específicas, de corteza a médula. Y esta tiene una misma organización topográfica que la corteza motora, ¿ok? Entonces nosotros tenemos una representación somatográfica de todo el cuerpo en este mini punto rojo, o sea, en este mini núcleo, específicamente en la porción magnocelular, lo que quiere decir que igual si estimulamos un punto de esta porción magnocelular va a provocar la contracción ya sea de un músculo aislado o de un grupo pequeño de músculos sinérgicos.
y igual está topografiado, cartografiado. La diferencia aquí es que estos movimientos van a tener menos precisión, van a ser un poco menos precisos. Entonces nosotros tendríamos, por ejemplo, que si nosotros nos lesionáramos la vía piramidal, pero esta vía rubroespinal se preservara y siguiera intacta, los movimientos que tendríamos serían movimientos aislados, así pues ahora sí que un poco, pues movimientos gruesos, pero no tendríamos los movimientos del control fino de las manos y de los dedos, que son movimientos más precisos, ¿ok? Entonces, si nosotros lesionáramos la vía cortical, nosotros tendríamos preservación de movimientos gruesos, pero no de finos. Y si nosotros lesionáramos toda la vía así en general, hasta los movimientos finos nos perderían, los gruesos nos aboliríamos y ni siquiera podríamos preservar los movimientos de la muñeca, que son movimientos gruesos, o sea, también los perderíamos porque se están lesionando ambas vías, ¿ok? Ahora, estas vías en conjunto, como son alojadas en las columnas laterales de la médula, esta parte son las columnas laterales, y como terminan en interneuronas y motoneuronas que controlan los movimientos distales de las extremidades, se les dice que conforman un sistema motor lateral de la médula. Lateral porque pues están preservadas en las columnas laterales medulares, de acuerdo a su trayecto. Ahora, hay otro, bueno, hasta aquí tienen dudas. Si tienen dudas, nos regresamos. Yo tengo una. ¿Las fibras que se reciben de la corteza motora es en general de la corteza o predomina más como una, como por ejemplo, no sé, la suplementaria? No, se reciben de la corteza motora primaria. Se reciben de la M1, de la corteza motora primaria hacia el núcleo rojo y se reciben de las que hacen relevo desde la vía piramidal. Pero son también hay fibras que se reciben de la suplementaria y de la premotora, pero principalmente son de la corteza motora primaria. Ok, gracias. Sí, de nada. ¿Otra duda? Bueno, entonces seguimos. Ahora, hay un punto en que es la excitación de las áreas del control motor. Las neuronas están dispuestas en verticales. Estas son las columnas verticales. Y estas columnas verticales, que igual son columnas neuronales, pues funcionan como una unidad que estimula el músculo aislado o el músculo sinérgico. Esto, y bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Permítanme, porque me están llamando. Listo, perdón. Ok. Ahora, decíamos que las neuronas de la corteza motora están dispuestas en columnas verticales que también se conocen como columnas neuronales y cada columna vertical va a funcionar como una unidad. Entonces, estas unidades van a estimular un músculo aislado o un grupo muscular sinérgico. Entonces, si nosotros agarráramos una columna de estas y la estimuláramos con un electrodo, nosotros tendríamos que se puede contraer el músculo de la cara o de la mano o de las piernas, ¿ok?
entonces, de diferentes zonas. Estas columnas funcionan como un sistema de procesamiento integrador, es decir, procesan información de múltiples fuentes para dar una respuesta. ¿Por qué de múltiples fuentes? Porque la estimulación de una sola neurona no va a ser suficiente para poder efectuar o estimular un músculo. Se necesitan que se estimulen, no sé, unas 100 neuronas, unas 50, 100 neuronas diferentes, para que en conjunto o mediante disparos consecutivos pueda estimularse el músculo. Por eso es un sistema de procesamiento integrador y es un sistema amplificador para estimular fibras piramidales dirigidas al mismo músculo aislado o un grupo sinérgico. Amplificador porque quiere decir que la señal, al ser recibida de múltiples zonas, ya sea al mismo tiempo o mediante múltiples descargas, se va a amplificar, se van a sumar todas estas señales, ¿ok? Y entonces la estimulación pues va a estar dirigida al mismo grupo de músculos y va a ser con una fuerza suficiente para ejecutar la acción. Entonces, esto, nada más para recordar que cada columna posee capas diferentes de células, que son las mismas capas de la corteza cerebral. Entonces tenemos la corteza de asociación, la corteza sensorial primaria y la corteza motora primaria. Entonces vemos que todas realmente pues son parte de la corteza cerebral, o sea, es la corteza cerebral, tienen 6 capas, pero cada una tiene en cada capa diferentes poblaciones neuronales. Por ejemplo, en la corteza motora primaria, en la capa 5, tenemos las células de Betz, y de aquí, pues, es en donde salen las fibras de la vía piramidal, ¿ok? De la capa 5, porque aquí están las células de Betz. Entonces, por último, la corteza motora va a tener va a disparar 2 tipos de señales para ejecutar el movimiento: señales dinámicas y señales estáticas. Prácticamente van a ser, hay poblaciones neuronales que son activadas por las columnas piramidales, o sea, una parte de la columna piramidal activa una población neuronal, que son las neuronas dinámicas, porque van a dar señales dinámicas, y otra parte, otra población neuronal, que son las neuronas estáticas. Y juntas van a hacer posible la contracción muscular. Entonces, ¿qué onda con las neuronas dinámicas? ¿Por qué se llaman así? Estas sufren excitación de alta velocidad durante un breve periodo de tiempo. Entonces, viajan a grandes velocidades, pero por poquito tiempo, y estas van a comenzar la contracción, ¿ok? Por eso son de alta velocidad, porque comienzan la contracción. Entonces, estas van a desarrollar la fuerza inicial para poder efectuar el movimiento. Y las neuronas estáticas van a mantener la contracción el tiempo que dure la actividad. Entonces, estos van a ser disparos lentos, pero van a ser sostenidos. Entonces, todos esos disparos sostenidos mantienen y mantienen el músculo contraído hasta que se efectúa la actividad que queremos. Las neuronas dinámicas van a estar más en el núcleo rojo y las neuronas estáticas más en la corteza motora primaria. Y pues, por ejemplo, aquí tenemos que al momento de patear un balón necesitamos un disparo dinámico para que nosotros podamos efectuar la contracción, y un disparo sostenido para que pueda durar esa contracción, si no habría flacidez del músculo. Y al final tenemos un GIF, porque este está muy curioso, porque si nos ponemos a pensar, realmente aquí se está integrando muchas señales, o sea, señales voluntarias, señales dinámicas, señales estáticas, señales de control de reflejos, y pues nada, o sea, hasta en los memes hay ciencia.
Y eso sería todo. Si tienen dudas, con gusto se las resuelvo. Ay. ¿No tienen dudas? Si no, pues ya, eso sería todo. Me guié, bueno, la bibliografía es bibliografía es del Guyton, porque pues realmente es lo que ustedes necesitan saber ahorita y para su examen. Pues el Guyton es muy bueno, entonces ahí lo pueden consultar, y si tienen dudas, les digo igual, con mucho gusto, pues las discutimos. Parte todo bien, gracias. Ok, entonces si no hay dudas, pues muchas gracias, Susi, y gracias a todos. Descansen y buenas noches. Gracias, Bel, bye.